Ok, chicos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema colonial de los siglos XVII y siglo XVIII. Para eso nosotros vamos a utilizar esta diapositiva y también vamos a utilizar nuestro texto. ¿De acuerdo? Vamos, por favor, a dar lectura a la página 68, empezando por esta parte, ¿no? Dice, para organizar la mano de obra, los españoles emplearon el repartimiento forzado de indígenas reclutados. Por favor, Nayeli y Lucas, me va a ayudar con el punto 1.1 referente a minas. Vamos analizando de a poco. ¿Me va a ayudar, por favor, señor Carlos Ama? Ya le hice. Por favor. Minas. Tan pronto conquistaron grandes partes de continentes americanos, los españoles comenzaron a organizar un sistema económico basado en la extracción de metales precios, oro hasta 1520 y plata sobre todo desde 1560. El virreinato de Perú en la década de 1540 fue descubierta yacimientos de plata, entre las cuales se destacó el potasio desde que llegó a forjes de empujes económica que requerían. Nos perdimos. Bueno, lo que decía aquí, durante los años de 1520 a 1560, los metales preciosos que más se extrajeron dentro del continente latinoamericano, de la parte del continente americano, fue el oro, plata, y vemos que aquí uno de los yacimientos más importantes, y creo que muchos vimos en la excursión que tuvimos al museo, vemos que en Potosí, esto en Bolivia, podemos notar que la gran extracción de plata fue también materia prima que fue exportado a España, donde llegó a forjarse una pujante economía. Entonces, ¿qué movía el dinero dentro de estos tiempos? Los metales preciosos. He aquí que se implanta, se puede decir que es uno de de las pequeñas características que van a dar lugar al capitalismo posterior, en aquel entonces denominado mercantilismo. ¿Qué decía el mercantilismo como teoría económica? Que entre más oro y plata y metales preciosos se acumule, más fuerte es el imperio, más fuerte es el Estado, más poderoso es el Estado. Entonces, ¿cómo fue que se enriquecieron estos estados europeos mediante este sistema llamado mercantilismo? La acumulación de oro, plata y metales preciosos, especialmente cuando descubrieron que los yacimientos aquí en América, por la cordillera de los Andes, estaba repleto, tanto de oro y de plata, fue lo que mantuvo y trató de sacar la economía europea a flote, porque en aquellos tiempos, especialmente España, estaba endeudada por las guerras internas, guerras civiles que había tenido por la expulsión de los musulmanes tras ser imperio al andaluz. Bien, entonces, donde llegó a forjarse una pujante economía que requería mercadería provenientes de España, intercambiadas por la plata que allí se producía para acuñar monedas para la corona. Potosí llegó a proveer 2/3 de la plata que ingresaba a España. Por otra parte, los yacimientos del virreinato de la Nueva España. ¿Cuál era el virreinato de la Nueva España? Pues eran los virreinatos de aquí de toda Latinoamérica. El virreinato era completo, desde la parte más saliente de Venezuela hasta la parte inferior de Chile, ¿no? Todo esto correspondía. Se puede decir que la parte de actualmente Brasil no era muy tomada en cuenta. ¿Por qué razón? Porque era en su mayoría parte selvática. Luego, a posterior, se va a hacer el Tratado de Tordesillas, en donde España cede estos territorios a Portugal. ¿Perdón? Entonces vemos que, por otra parte, los yacimientos del virreinato de la Nueva España extraían oro, plata, cobre y hierro. El principal yacimiento fue el de Zacatecas. Bien, la minería fue la actividad económica privilegiada durante la primera etapa de la colonización.
Pues la teoría preponderante era el mercantilismo. Entonces, ¿qué era el mercantilismo? Ya expliqué. Era una teoría que explicaba lo siguiente, que entre más acumulación de oro, plata y metales preciosos, más fuerte, más importante y más poderoso era el Estado, era el país o era el reino. Y estos son de las primeras características que a posterior van a dar lugar a lo que nosotros conocemos en la actualidad como capitalismo y posteriormente al imperialismo que ya conocemos como sistema económico. Bien, ¿qué basaba la riqueza en la acumulación de metales preciosos? Para ello, los colonos enviaban el 20%, ¿sí? Que era un impuesto del quinto real. ¿Qué quiere decir esto? De todo lo acumulado por los encomenderos, tenían que enviar un 20% de todas las ganancias, de todo lo recolectado, ¿a dónde? A, a la corona española, ¿ok? Era un impuesto del quinto real, de lo extraído a la corona, bajo la premisa de que las bulas papales otorgaban la propiedad del subsuelo de los reyes. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, los encomenderos administraban las tierras del rey, pero en ese tiempo tenía gran influencia social el clero, es decir, la iglesia. Por tanto, la iglesia, aparte de tener territorios propios en América precolombina, pues también tenía el derecho de pedir y exigir los impuestos. ¿Ok? Bajo la premisa de que las bulas papales otorgaban la propiedad del subsuelo de los reyes. Vemos acá, el trabajo de las minas era desarrollado por los indígenas. Entonces, ¿quiénes eran los que realizaban en un principio la extracción de los metales preciosos? Eran los indígenas. Posteriormente, vemos las circunstancias tan fuertes y también, como ya lo conocimos, ¿no? Las enfermedades hicieron que el nivel de mortalidad de los indígenas sea enorme, por lo cual solo quedaron un 10% del 100% de indígenas, de los cuales el 5% se dedicaba a distintos labores y un 2% a las minas. Y no era un estilo de vida, o no era un trabajo seguro, se puede decir, y el estilo de vida de ellos era muy peligroso, especialmente por los gases que había dentro de las minas. En aquellos tiempos no tenían métodos sofisticados como los que tenemos en la actualidad para extraer metales preciosos, y muchos fallecían. Y como fallecieron tantos indígenas, en aquellos tiempos en Europa, especialmente en Portugal y en Holanda, empezaron con una nueva forma de explotación, la caza de esclavos. Entonces, contactaron a estos países para que vendan esclavos. Es ahí cuando, después de esto, comienzan a traer un montón de esclavos acá a América Latina para poder extraer los metales preciosos en las minas que se encontraban repletas de materiales para ser enviados a España. ¿Está bien? Entonces, en un principio podemos ver que el trabajo en las minas era desarrollado por indígenas. En principio, perdón, la extracción era superficial. ¿Qué quiere decir esto? Una extracción superficial. El oro, la plata, se la encontraba pues en pequeños yacimientos en las montañas. Era de fácil acceso. Muchos historiadores dicen que se encontraban pepitas de oro grandes, como el puño de una mano. Entonces iban y recolectaban. Era muy fácil, era muy común. Se puede decir que todo el imperio inca estaba lleno de oro en el sentido de que no tenías que buscar como en la actualidad, por ejemplo, las minas de Nambija en Saruma. Tienen que ingresar varios metros en el subsuelo para poder extraerlo, porque no es tan fácil. O en otros lugares tienen que irse a las orillas de los ríos a tratar de recolectar por pepitas o pequeños granos de oro hasta obtener una cantidad suficiente. ¿De acuerdo? Es por esa razón vemos que en aquel entonces los metales preciosos ya mencionados, ¿no? El oro, la plata, el cobre y el bronce, se lo podía encontrar de manera superficial sin tanto problema. Posteriormente, la extracción desorbitante que tenía en aquellos tiempos hizo que la minería se vaya adentrando mucho más profundo dentro de las minas, o sea, las montañas.
hasta que los colonos emplearon técnicas más avanzadas que obligaban a los indígenas, y hablamos de obligar, obligaban a los indígenas a internarse hasta 2 semanas en yacimientos en condiciones muy duras. Entonces, internarse hasta 2 semanas dentro de yacimientos, dentro de minas, esto hacía que muchos indígenas murieran, especialmente por la calidad de oxígeno que existen dentro de las minas al momento de extraer metales preciosos, estos gases que suelen ser tóxicos. Las personas en aquellos tiempos morían por problemas pulmonares. Entonces aquí también se da lo que se denomina la revolución de los precios. La ingente producción de plata y oro en América provocó un proceso inflacionario llamado la revolución de los precios. Europa Occidental, las cuales se sextuplicaron durante la mitad del siglo XVI. Al haber tanto oro, pues ellos también podían poner su propio precio. Esto hizo que Europa, especialmente España, se promocionara como nueva hegemonía, y por detrás Gran Bretaña antigua, ¿no? Esto correspondiente a la nueva distribución de trabajo que se dio en América precolombina, cuando empieza a ser virreinato, ¿de acuerdo? En la extracción de las minas. Hemos visto que dentro de la extracción de las minas, lo más importante era la extracción de oro, que era de manera superficial en un principio, la plata, el bronce y ciertos metales que se los podía encontrar en las montañas por la condición geográfica que tiene Latinoamérica. Entonces, ¿qué correspondía ser el nuevo virreinato de la Nueva España? Correspondía lo que los antiguos territorios precolombinos, lo que es México y Centroamérica, donde habitaban los antiguos imperios precolombinos que ya habíamos estudiado en anteriores clases. Y también corresponde a la parte de Latinoamérica, empezando desde Venezuela, llegando hasta Chile y también ciertas partes de Bolivia, lo que antiguamente era el Tahuantinsuyo. Eso corresponde a ser un nuevo sistema colonial. Ahora vamos a hablar, siguiendo la línea de nuestro texto, sobre la encomienda. Entonces, ¿qué era ser encomendero? ¿Qué es esta nueva distribución de ser encomendero? Entonces, podemos definir al encomendero como una persona nacida en España, o en pocas palabras, un español como tal, enviado por el rey o enviado por una misión religiosa de cualquiera de las 5 que estuvieron aquí en el Ecuador. Estas venían ¿a qué? Directamente a administrar las tierras del rey. ¿Por qué? Porque todas las tierras le pertenecían al rey a pesar de que era un rey ausente. Este encomendero tenía por derecho indígenas para trabajar las tierras del rey, tenía por derecho tierras, un gran latifundio a disposición para producir, es que era una obligación esto, para producir para el rey, y que esta producción, el 20% sea enviado a manera de pleitesía o dinero al rey, porque las tierras le pertenecían. Entonces hablamos de un 20% que es grande. También otra de las misiones que tenía cada encomendero era lo siguiente: en su mayoría, la obligación principal, adoctrinar a los indígenas. ¿Para qué adoctrinarlos? ¿Y cómo adoctrinarlos? Adoctrinarlos dentro de la religión católica, porque esto los hacía más dóciles y más obedientes. La religión mantuvo un papel protagónico dentro de la distribución de trabajo al realizar o hacer que las personas, los indígenas, se vuelvan pacíficos, se vuelvan dóciles, se vuelvan obedientes, hagan las cosas. Ustedes que ya conocieron un poco más, podemos ver la gran influencia que tuvo la religión en eso, en donde daba privilegios a las personas que tenían de alguna manera linaje español, daba beneficios sociales, y por el contrario, pues a los indígenas y a los esclavos llevaban la peor parte y eran los más castigados en nombre de la iglesia y de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, este era el papel del encomendero: venir a administrar las tierras del rey y sacar de la tierra productos. Muchos españoles
antes de venir a América estaban en quiebra, no tenían nada que hacer en Europa, eran personas muy pobres. Al adentrarse en un nuevo sueño, en el nuevo virreinato, sí, ¿por qué le expulsé? Porque no respondía a la pregunta, ¿ok? Entonces, al expulsar a los, perdón, ya se me fue la idea. Entonces vemos que el encomendero, una de sus funciones, y más allá de todas, vemos que es adoctrinar a los indígenas para que estos se vuelvan dóciles y que puedan producir. Y si no producían, pues la iglesia sancionaba estos comportamientos y los denominaba rebeldes a estos indígenas. También los indígenas de cierta manera se sentían protegidos con el encomendero porque les daba una parcela de tierra, lo que posteriormente vamos a conocer como nombre de huasipungo. Estos huasipungos eran pequeñas parcelas de tierra que permitían a los indígenas vivir en ese lugar, consumir los productos que salían de la tierra, igual son los animales, y aparte de eso era una especie de trabajo, tenían que devolver eso al encomendero porque era una obligación, ¿no? Debían sentirse, entre comillas, agradecidos por tener un lugar en donde vivir o en donde habitar, ¿de acuerdo? Era un derecho a tierras. Cuando recién se dio este periodo, hubo bastantes atropellos contra los indígenas, un montón de atropellos, especialmente en la encomienda. El encomendero atropellaba enormemente a los indígenas. Relatos de Fray Bartolomé de las Casas nos explica que los indígenas, especialmente las mujeres, y también los hombres, ¿no? Especialmente las mujeres, recibían un trato bien marcado. Las mujeres en ciertas ocasiones eran violadas por los españoles y también se produjo el mestizaje por esto, productos de las violaciones. También vemos que el encomendero trataba mal a los indígenas, no le daba de comer lo suficiente cuando lo tenían servidumbre completa, especialmente cuando estaba en minas. Y en muchas de las ocasiones, los relatos nos cuentan que se daba de comer a las bestias salvajes, o sea, a los perros de caza, se los lanzaba a indígenas para que los perros de caza se alimentaran con los indígenas, ¿de acuerdo? También cuando estos se negaban de alguna manera a hacer las cosas, estos se los torturaba de la misma manera como lo hacía el tribunal de la Inquisición, torturándolos con los métodos que tenía la Santa Iglesia por herejes, colgándolos, desollándolos, quemándolos, etc. ¿Muy bien? Entonces, aquí podemos ver cómo funciona un sistema religioso que todavía estaba presente en América Latina, pero ya estaba en declive en Europa. ¿Muy bien? Ahora, vamos a leer directamente lo que nos dice el texto, ¿no? La encomienda. Vemos que durante la colonia, para la agricultura, la mano de obra fue organizada de varias formas. Una de ellas fue la encomienda, a través de la cual la corona asignaba una cantidad de indígenas a un súbdito español o encomendero en compensación por los servicios prestados en la colonización. Era una especie de premio. El encomendero, como les decía, en España no tenía nada, pero aquí en América cumplía otro sueño diferente. Venían a hacer algo más. Y estos a posterior van a ser los herederos de las colonias americanas, porque van a tener todavía poder por el simple hecho de ser españoles. ¿Está bien? En la actualidad se sigue viendo un poco de esto. Sigue siendo marcado, a pesar de que ha pasado tantos siglos. Se sigue marcando un distintivo diferente, ¿no? Antes del 2008, por ejemplo, en fiestas de Quito, aparecían los pseudo españoles aquí en fiestas de Quito en las plazas de toros, que se distinguían por ser blancos, tirados a caucásicos, con comportamientos europeos. ¿Ok? Y eso recién se va eliminando, y en muchos casos no todavía. En ciertos lugares siguen siendo sangre españolas o denominados blancos dentro del estatus civil ecuatoriano. No se ha eliminado a pesar de que es producto de mestizaje completo. Pero bueno, vemos acá que la corona, como tal, asignaba una cantidad de indígenas a un súbdito español, el encomendero, en compensación por sus servicios prestados a la colonización. Ya se ha explicado
cuál era la función en sí. El encomendero se convertía en el responsable del grupo de indígenas. Cuando hablamos de responsable, es decir, la cabeza. Prácticamente ellos encabezaban el grupo del gran latifundio en donde ellos se encontraban, ¿no? Se convertía en el responsable del grupo de indígenas y se encargaba de que fuesen evangelizados, que era la parte más fundamental, más importante dentro de este proceso de expansión colonial. Y se encargaban de que fuesen evangelizados. También vemos de que de los nativos obtenía el beneficio del trabajo que estos realizaban para el encomendero. De alguna manera, los indígenas se sentían protegidos por los encomenderos. Es por eso que era mejor que vivir aislado o excomulgado fuera de las grandes, bueno, de las pequeñas ciudades, era preferible vivir con el encomendero a pesar de los malos tratos. No digo que todos los encomenderos en aquellos tiempos han de haber sido malos. Habían unos que sí correspondían o la benevolencia no era tan mala. Pero en sí, de lo que se conoce, el trato era muy desigual, especialmente en el trato a los varones y la forma de distribución y la explotación laboral. Al inicio, no existía una legislación que garantizara los derechos de los indígenas, por lo cual fueron cruelmente explotados. Las leyes de Burgos en 1512, ¿y cuáles son las leyes de Burgos que se dio en 1512? Son los denominados las leyes indianas. Estas prácticamente fueron oficializadas por la Corte de Cádiz. Esta ley indiana se puede decir que fueron uno de los primeros derechos humanos para los indígenas en Latinoamérica, que prácticamente lo que intentaron es ya no ver al indígena como un animal de carne, sino ver al indígena como una parte fundamental de la labranza, en la cual tenía que ser, primero, evangelizado para salvar su alma, segundo, alimentado para que pueda producir y producir para las tierras del rey. Entonces, a esto en referencia a las leyes indianas, creadas en el año de 1512 en las Cortes de Cádiz, también se las conoce como las leyes de los Burgos. ¿Okay? Estas establecieron como norma el buen trato del encomendero hacia los indígenas, pero los abusos siguieron cometiéndose porque el rey no estaba aquí. Las leyes estaban, pero se siguieron dando. Pero ¿cómo se dio esto de una necesidad de crear las leyes indianas? Fue gracias a los relatos de Fray Bartolomé de las Casas, previo a los procesos de coloniaje. Él vino, de alguna manera vio cómo los españoles que estaban dentro del territorio explotaban, maltrataban, asesinaban cruelmente a los indígenas, entonces por lo cual él decide realizar una carta dirigida al rey y a los grandes legisladores de España, y aquí vemos que en 1512 se aprueba recién una ley que protegía los derechos de los indígenas en aquellos tiempos. ¿Bien? Pero a pesar de todo eso, a pesar de que existía una ley, unos lo acataron, otros no lo acataron, pero seguía existiendo el abuso. En sí, los informes que llegaban a España eran muy alentadores, eran muy buenos, asumiendo de que todo estaba bien, que todo era correcto dentro del territorio del rey. Mas, sin embargo, el trato de los indígenas fue muy malo, muy pésimo, por lo cual posteriormente tuvieron que pedir al rey que autorice la traída de esclavos para la producción, tanto agrícola, minera y de textiles. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a hablar en este momento, sobre el obraje. Vemos acá, en la página 69, el obraje dirigido a la extracción de metales preciosos hizo que surgieran poblados alrededor de los yacimientos que requerían abastecimiento de alimentos, manufacturas y bestias de carga. Algo importante, se incrementó así la explotación agrícola y también la explotación ganadera, que junto a la construcción de caminos construyeron un incipiente impulso económico protoindustrial, es decir, una pseudoindustria como tal, limitado por los controles monopólicos impuestos por la corona a favor de la metrópoli. Es decir, a la final de cuentas, toda la ganancia y el margen de utilidad completo de alguna manera era para los españoles y el 20% que por ley estaba dirigido a la corona española.
Es ahí donde surge una nueva distribución de trabajo dentro de la colonia, denominada el obraje. Surgió así el obraje como la forma de procurarse mano de obra para los talleres dedicados a la manufactura de los textiles, ¿ok? Entre otros productos. Aquí en Quito, uno de los obrajes más importantes y más conocidos eran los denominados batanes. En la actualidad, en el Batán, por eso se llama el Batán, eran lugares especializados para la dedicación de la manufactura textil, ¿ok? Los batanes o los obrajes son lo mismo, ¿ok? Eran lugares destinados ¿a qué? A la producción textilera y otros productos en sí. Vemos acá que los indígenas eran reclutados entre las encomiendas y llevados a pequeños talleres en donde con frecuencia se los tenía para trabajar y se los endeudaba con adelantos de salarios, los cuales a posterior eran impagables y debían seguir siendo pagados, si ya no era por la persona deudora, era por sus hijos y sucesivamente. Algo característico de esta época es que las deudas no se eliminaban, sino que se heredaban. Entonces, la deuda de tu abuelo seguía con tu padre y luego contigo, ¿de acuerdo? Y el español de alguna manera nunca salía perdiendo. Entonces, con frecuencia se los retenía para trabajar y se los endeudaba con adelantos de salarios, en especies a elevados precios que rara vez podían pagar por la paupérrima remuneración que recibían estas personas en los batanes o en los obrajes. Ordinariamente el trabajador pasaba toda su vida en el obraje tratando de saldar una deuda, ¿de acuerdo? Esto correspondiente pues a la parte de la clase de hoy en nuestro texto. Okay, vamos a hacer a la siguiente hora, vamos a tomarnos unos 10 minutitos para que ustedes puedan de alguna manera descansar y nos vemos en 10 minutos para continuar la clase. Listo, chicos, nos vemos después.